El 10 de octubre del 2025 yo estaba haciendo trading con un token el cual vi desplomarse más del 50% en cuestión de segundos. Fue una locura. Para 1.6 millones de personas ese día significó ver su cuenta liquidada por completo. Para mí significó comprar más barato y ganar rendimiento en cuestión de minutos. La diferencia entre unos y otros no fue suerte. Fue una decisión que casi nadie te explica bien. ¿Spot o futuros? Así que si crees que más apalancamiento significa más ganancias, este video te va a ahorrar mucho, pero mucho dinero. Porque más apalancamiento no es sinónimo de más ganancias, es más probabilidad de que te liquiden. Y hoy te lo voy a demostrar con lo que pasó en el peor día de la historia de cripto. Así que quédate porque eso te podría salvar la cuenta. Vale, si estás empezando en cripto, tarde o temprano alguien te va a decir, opera futuros, ahí creces tu cuenta más rápido. Y la realidad es que esa es una verdad a medias. Y para que se te quede súper claro, vamos a usar una analogía que nos va a acompañar en todo el video. Olvídate por un momento de que eres trader. A partir de ahora estás en el mar. Y el mar es el mercado. Y aquí está lo importante. Dependiendo de cómo decidas sumergirte, spot o futuros, cambian por completo tus capacidades de interactuar con el agua. Cómo te mueves, cuánto aguantas y cómo interactúas con todo el ecosistema acuático. Si eliges spot, eres un pez. Y si eliges futuros, eres un buzo con un tanque de oxígeno. Bien, empecemos por lo simple. ¿Qué significa operar en spot? Spot es comprar la moneda de verdad. Es tuya. Está en tu cuenta. Si el precio sube, tú ganas. Si baja, tienes una pérdida flotante. La ves en rojo, te duele, te estresas, puede que llores, pero no pierdes el valor de verdad hasta que la vendes. Y la ventaja de operar en spot es que puedes esperar a que el precio suba de nuevo, ya sea un día, una semana o incluso años, porque la moneda sigue siendo tuya. Y aquí es donde eres un pez. El pez tiene branquias, respira el agua misma. El mar es su hábitat natural. No depende de ningún equipo para respirar bajo el agua. Puede quedarse abajo el tiempo que quiera, tranquilo, esperando, sin cuenta regresiva y sin que nadie lo apure. Y eso es exactamente operar en spot. Nadie te saca antes de tiempo. El tiempo corre a tu favor y la moneda es tuya de verdad. Ahora, futuros. Obviamente seguimos en el mar, pero aquí cambia todo, porque en futuros ya no eres un pez, no tienes branquias, ahora eres un buzo con un tanque de oxígeno. Y eso es exactamente operar en futuros. No eres dueña de la moneda, eres un visitante en ese mar y solo puedes estar ahí mientras tu equipo te lo permita. Y ese equipo, el que te mantiene abajo, es el apalancamiento. Y aquí viene la razón por la que la gente usa futuros. Con el equipo bajas a profundidades que por ti misma sola jamás alcanzarías. Piénsalo. Una persona sin nada aguanta unos pocos metros y ya, pero con el tanque baja decenas de metros. Ese es el poder del apalancamiento. Te lleva mucho más lejos de lo que tu propio capital te permitiría. Bajas a zonas que sin equipo serían imposibles. Y la realidad es que esto son increíble, pero la profundidad se paga. Y se paga con oxígeno, porque cada nivel de apalancamiento que usas, más profundo bajas, pero más peligroso se pone. Si usas apalancamiento bajo de 2 o 3, es como bucear a 10 metros. Bajas un poco más de lo normal, pero es controlable. Tienes margen para reaccionar y subir a la superficie. Pero si usas apalancamiento alto como 50 o 100, es como si bajaras a 100 metros. Llegas lejísimos, pero el más mínimo error te mata y el oxígeno se te acaba rapidísimo por la presión. Ese es tu margen, tu tanque de oxígeno. Y para que esto no se quede en teoría, déjame mostrártelo con números reales. Y aquí les soy honesta, la mayor parte de mi portafolio está en spot. Soy pez casi todo el tiempo, pero de vez en cuando sí bajo con tanque, es decir, hago futuros. Y cuando lo hago no entro a ciegas.
antes analizo esto. Ok, para empezar, yo soy swing trader, es decir, mantengo mis posiciones abiertas varios días o semanas. No entro y salgo minutos como un day trader. Busco movimientos más grandes. Bien, imagínense que es 25 de septiembre y yo estoy buscando una entrada para operar. Como opero en spot, lo que estoy buscando es un rebote en un soporte. En este caso, los soportes que yo tengo los dibujé en el time frame de un día, ya que son soportes bastante fuertes, pero mis entradas siempre las meto en el time frame de una hora. Entonces, estas líneas que están aquí, las líneas amarillas, son soportes o resistencias de un día. Son resistencias muy fuertes o soportes fuertes en donde el precio ha tocado varias veces. Aquí se ve. Entonces, como el precio está cerca de este soporte, lo que estoy buscando es un rebote para yo poder meter una entrada. Entonces, me regreso al time frame de un día y aquí voy a comenzar a analizar y esperar a que se cumplan mis reglas. Bien, le voy a dar play. Ok, voy a aumentar la velocidad porque está muy lento. Y aquí lo que estoy buscando son 3 velas verdes sin mecha inferior y con el volumen arriba del promedio para poder meter una entrada. Yo recuerdo que en este trade pasé varios días porque el precio comenzó a moverse en rango, que es justamente esto. No recuerdo exactamente el día en el cual metí el trade, pero fue a inicios de octubre. Bien, aquí le voy a pausar y como les dije, no recuerdo la fecha exacta en la cual metí el trade porque cambié de plataforma de trading a inicios de este año y esos trades ya no los tengo registrados, pero casi estoy segura que fue este día porque se cumplieron se cumplieron mis 3 reglas, ¿no? Que viene siendo rebote en soporte, ¿vale? Aquí están 3 velas verdes sin mecha inferior y el volumen está arriba del promedio. Obviamente digo, lo ideal hubiera sido meter el trade aquí, ¿no? En 301, pero no lo hice, obviamente, ¿no? Esperé obviamente una confirmación más precisa y me parece que metí el trade alrededor de 311, 312 dólares. Y les voy a ser súper honesta. Yo cuando opero en spot, yo nunca pongo stop loss, nunca. Pero, y eso es clave, no lo hago al azar. Lo hago porque los tokens que elijo cumplen ciertos criterios muy específicos que tengo antes de comprar. De esos criterios les hago un video completo aparte porque es un tema bastante amplio. Ahora, que yo no use stop loss no significa que tú no debas usarlo. Al contrario, si vas empezando, yo no te recomiendo operar sin stop loss, y menos en meme coins o small caps, donde un movimiento brusco te puede costar muchísimo dinero y te puede liquidar. Yo lo hago bajo mi propio criterio y bajo mi propio riesgo. Así que si vas empezando, especialmente en futuros, protégete y usa stop loss. Así que en este trade, obviamente, yo no coloqué stop loss, pero si hubiera operado en futuros, lo hubiera colocado aquí. Aquí hubiera sido mi entrada. Ya sé, el precio subió bastante desde el soporte. ¿Cuánto subió? 4%, bueno, no es mucho, de hecho. Pero aquí hubiera sido mi entrada y el stop loss lo hubiera puesto pues abajo del último low, que viene siendo aquí. Aquí lo hubiera colocado. Y yo, la plataforma que uso, que viene siendo esta, aquí me deja colocar pues varios take profits. Y me permite seleccionar el volumen de venta, etc. Así que todas las posiciones que yo abro tienen entre 2 o 3 take profits. Pero en este caso, para hacerlo simple, solamente voy a colocar uno. Y si hubiera colocado uno, lo hubiera colocado antes de la siguiente resistencia para asegurar mi ganancia. Lo hubiera colocado aquí. Bien, ahora lo que haré será llenar mi Excel para mostrarles cómo funcionan los futuros. Bien, aquí voy a poner Tao. Les voy a mostrar
varias opciones. Aquí voy a colocar $500, ¿ok? Vamos a pretender que estamos operando con $500. Acá también voy a poner tau para mostrarles la diferencia. Y el porcentaje de riesgo, que viene siendo esta columna, aquí le voy a colocar 1%. Quiere decir que yo estoy dispuesta a perder solamente el 1% de mi capital. Y aquí es donde se pone interesante. Bien, vamos a simular diferentes trades, cada uno con diferente apalancamiento, ¿ok? Aquí le voy a poner 3, 5, 10. El precio de entrada, quedamos que es, ¿cuánto fue? 312 para los 3. Y el stop loss va a ser de 293. Aquí está el stop loss. Bien, coloqué un último trade para simular 4 operaciones, para que vean qué pasa cuando uno utiliza bajo apalancamiento o alto apalancamiento. Obviamente aquí en la plataforma que yo uso, desafortunadamente solo puedo utilizar 5X en Tao, pero estoy casi segura que en Binance, en Tao, que es un token con bastante liquidez, puedes utilizar arriba de 10 o 20. Pero bueno, en dado caso que no se pueda, digo, no importa, es para fines prácticos. Bien, este Excel lo armé yo para cuando opero en futuros. Les explico rapidísimo qué significa cada columna de esta sección porque las vamos a usar ahorita. Bien, la primera viene siendo el precio de liquidación, que es el precio exacto donde te quedas sin oxígeno. Es decir, donde el exchange cierra tu posición a la fuerza porque tu margen ya no aguanta. Con 3X, que viene siendo un apalancamiento bastante, pues, moderado, mi precio de liquidación estaría en 209, por debajo de mi stop loss. Es decir, tengo bastante margen para respirar. En dado caso de que el precio, pues, regrese, haga una reversión, mi stop loss llegará antes que mi precio de liquidación. Entonces, este trade está configurado correctamente, está a salvo. El siguiente, que viene siendo 5X. Aquí el precio de liquidación es igual, está en $251, que está por debajo del stop loss. En el siguiente trade es donde las cosas comienzan a ponerse un poquito más complicadas, que es cuando usamos un leverage o apalancamiento de 10X. Aquí digo, está bien, el precio de liquidación sigue estando por debajo del stop loss, digo, no hay problema, ya que el stop loss está en 293 y la liquidación está muchísimo más abajo. Aquí estamos bien, estamos a salvo. Y ahora el último trade con el apalancamiento más alto, que en este caso viene siendo 20X de leverage. Aquí este apalancamiento tan alto ocasiona que el precio de liquidación suba a $297. Y esto es un problema muy grave. ¿Por qué? Porque el precio de liquidación va a pegar antes que el stop loss. El stop loss está en 293 y el precio de liquidación está en 297. Entonces, no importa que hayamos hecho un buen análisis aquí en TradingView, que hayamos colocado el stop loss debajo del soporte, que lo hayamos colocado debajo de la EMA, o que lo hayamos colocado debajo del último low. Digo, porque desafortunadamente, con este apalancamiento tan alto, si el precio llega a hacer una reversión de corrección, por ejemplo, el trade ya nos sacó. ¿Por qué? Porque estamos utilizando un apalancamiento muy alto. Entonces aquí es donde tienes que poner muchísima atención porque entre más apalancamiento uses, más cerca está el precio donde te ahogas, el precio de liquidación. Y ahora quiero que te fijes en dos columnas que están dentro de esta categoría. La primera viene siendo Drawdown Liquidation y la segunda Safety Margin. La primera, que viene siendo esta, que dicho de otro modo sería como la caída en porcentaje necesaria para la liquidación, es cuánto tiene que caer el precio en porcentaje para que llegues a tu liquidación.
Aquí, por ejemplo, el precio de liquidación está bastante abajo, entonces solamente tiene que caer 32%. Digo, está bastante seguro, tienes bastante colchón. En la segunda, que viene siendo 5X, igual el precio de liquidación está abajo del stop loss y aquí tiene que caer el precio prácticamente 20%. Aún tienes margen. Aquí digo, ya comienza a ponerse un poquito más complicado porque independientemente de que el stop loss esté arriba de tu precio de liquidación, digo, 10% es bastante probable en cripto, generalmente en toques volátiles. Y en el último trade, aquí definitivamente te vas a ahogar. ¿Por qué? Porque tan solo un movimiento del 4% en porcentaje te puede liquidar esa posición. Así que entre más chiquito sea este número, más probabilidades tienes de ahogarte. Y la siguiente columna viene siendo Safety Margin, que es margen de seguridad, que básicamente es la distancia entre tu stop loss y el precio de liquidación. Aquí, por ejemplo, como ya lo habíamos mencionado antes, 3X, que viene siendo el primero, y 5X te dan bastante colchón, pero cuando colocas apalancamiento de 10X o de 20X, la posición te liquida por completo. Y aquí es donde está la trampa que casi nadie ve. Cuando este número de safety margin sale en negativo o está en rojo, quiere decir que tu liquidación va a llegar antes que el stop loss que tú pusiste en el exchange. Y en cripto mucha gente pone 20x de apalancamiento o incluso más y coloca su stop loss donde cree que está seguro, pero nunca revisa si su liquidación llega antes que su propio stop loss. Así que como ya vieron, con 20x el exchange te saca del juego antes de lo que tú pensabas. Antes de que el precio toque tu stop loss, tú ya te ahogaste. ¿Por qué? Por el apalancamiento tan alto que tienes. Y así se comporta futuros. Y aquí algo importante que quiero que les quede clarísimo. La plataforma te va a dejar poner lo que tú quieras. Por ejemplo, aquí en Tau, digo, solamente puedo poner 5X, pero si nos vamos a Bitcoin, y aquí en Bitcoin podemos poner hasta 40X de apalancamiento, lo cual es muchísimo. Y la plataforma no te va a decir, oye, esto es peligroso, porque asume que tú ya sabes lo que haces. Por eso todo lo que acabamos de ver, la liquidación, el drawdown, el safety margin, es tu responsabilidad, no de la app. Y aquí hay otra cosa que tienes que considerar cuando operas en futuros, es decir, cuando eres buzo. En futuros tienes dos formas de manejar tus tanques de oxígeno, o sea, cómo respaldas tu operación con tu capital. Porque en futuros tus tanques de oxígeno son el dinero que pones para sostener el trade, es decir, tu margen. Es lo que te mantiene dentro de la posición antes de que te liquiden. Y hay dos formas de usar ese capital. Bien, en cualquier exchange te van a aparecer estas opciones. La primera es isolated, o dicho de otro modo, margen aislado. Aquí solo usas un tanque de oxígeno y la plataforma lo dice claro. Usa solo una cantidad designada de tus fondos para respaldar la posición. Eso significa que no puedes bajar mucho. Cuando ese oxígeno se acaba, te obliga a regresar. Pierdes esa inmersión, ese trade, pero solo eso. Subes con el resto de tus tanques intactos. Y ojo con lo que dice aquí. Más apalancamiento significa menos margen requerido, pero mayor riesgo de liquidación. O sea, entre más profundo bajas con un solo tanque, más fácil te quedas sin oxígeno. La segunda es cross o margen cruzado. Aquí conectas todos tus tanques a esta sola inmersión. La plataforma lo dice. Usa el balance completo de tu cuenta para respaldar la posición. ¿Y qué logras con eso? Que baje la probabilidad de que te liquiden en el momento, porque tienes muchísimo más oxígeno. Pero aquí está la trampa.
Como sientes que traes tanto oxígeno, te confías y bajas más profundo. Y si el precio se mueve en tu contra, se van consumiendo todos tus tanques a la vez. Para cuando reaccionas, estás tan abajo que ya no alcanzas a subir. Pones toda tu cuenta en riesgo. En resumen, Isolated te obliga a volver temprano, pero solo pierdes esa inmersión. Y Cross te deja aguantar más abajo. Pero como la plataforma lo dice, pones toda tu cuenta en riesgo. Y si el precio baja más de lo que esperabas y no tienes suficiente margen o estás operando con un alto apalancamiento, puedes perder todo tu dinero. Y eso fue justo lo que pasó el 10 de octubre de 2025. Ese día pasó uno de los mayores colapsos en la historia de cripto. En 24 horas se liquidaron 19,000 millones de dólares. Aproximadamente 1.6 millones de traders fueron liquidados. Todo empezó fuera de cripto. Trump anunció aranceles del 100% a China y los mercados de todo el mundo se pusieron nerviosos. Pero las criptomonedas no tienen freno de emergencia, como la bolsa, ya que cripto opera 24/7, sin pausa. Así que desafortunadamente cripto reaccionó más rápido y más fuerte que el resto de los mercados financieros. Y ahí se activó el efecto dominó. Cada liquidación empujó el precio más abajo y ese precio más abajo provocó la siguiente liquidación. Y esto ocasionó una reacción en cadena que nadie pudo parar. Algunas altcoins cayeron 80% o más en minutos, y esta es la parte importante. Los peces, los spot, vieron caer sus altcoins más de un 50% o su Bitcoin más de un 10% y se quedaron abajo respirando. Estresados obviamente, pero vivos, porque salieron a la superficie una vez que el precio se recuperó. Bueno, si es que no vendieron. Por otro lado, los buzos, los que operaban en futuros, se ahogaron a medio camino y desafortunadamente el mercado los liquidó. Y la ironía es que el precio rebotó poco después, casi enseguida. Pero desafortunadamente ya no les quedó oxígeno para verlo. Y yo lo viví en vivo. Recuerdo que estaba analizando Tao en TradingView y de repente vi cómo el precio comenzó a desplomarse de $350 a $170 en cuestión de segundos. Y vean, el precio se estaba moviendo de una manera increíble, el precio estaba subiendo y de repente colapsó. Yo me quedé en shock porque jamás había visto algo así y afortunadamente no tenía ninguna operación en futuros en ese momento y no perdí absolutamente nada. De hecho, gané dinero porque tenía automatizadas órdenes de compra en $200 y en cuanto el precio bajó, yo compré de forma automática y días después yo vendí un 30% más caro. Y eso pasó porque yo operaba en spot. Gracias a que operaba spot, tuvo un rendimiento de 30% en 2 o 3 días, pero los que operaban en futuros con margen cruzado perdieron todo su dinero en cuestión de minutos. Y fue el mismo evento, el mismo mercado, la misma fecha, probablemente el mismo token, pero el resultado fue opuesto. Para los que operaban futuros representó una pérdida total y para los que operábamos spot fue una oportunidad. Porque regresando al ejemplo del que estábamos hablando al inicio del video. Por ejemplo, yo aquí solamente coloqué un take profit de ejemplo, pero la realidad es que yo coloqué 3. El primero fue este. Yo recuerdo perfectamente que solamente un take profit de los que coloqué se llenó o más bien se activó. Los otros, bueno, voy a cambiarme de time frame para que se vea bien. El segundo lo coloqué aquí, más o menos, la verdad no recuerdo bien. Y el segundo sí lo coloqué muy alto, obviamente no lo sé. Realmente pensé que el precio iba a subir muchísimo porque el precio se estaba moviendo muy bien en todos los tokens. Pero de repente el precio colapsó. Pero imagínense la gente que no colocó el take profit aquí. Lo colocó un poquito más alto porque cuando eres swing trader, pues realmente lo que tú estás buscando son movimientos más grandes. Entonces, para la gente que colocó el take profit en esta posición, ¿no? En este rango que viene siendo, no sé, $420 más o menos, ¿no? Que viene siendo un rendimiento bastante decente.
creo que el stop loss, ¿no?, que colocamos nosotros, pues era bastante seguro, ¿no? Realmente protegía la posición. Pero bueno, esto fue para Tau. Ahora, si hubieras operado otros tokens, por ejemplo, no lo sé, Injective, aquí, bueno, estoy en 4 horas, digo yo, pero en 1 hora, ¿no? Pero me voy a ir al de 4 horas para ver mejor. Y bueno, no sé si yo aquí hubiera metido alguna entrada. Tal vez hubiera metido un grid bot, ¿no? Digo, porque el precio se ha movido en rango desde julio, ¿no? 3, 4 meses. Entonces, digo, hubiera estado perfecto para GridBot, pero si tú hubieras hecho un GridBot de futuros, también te hubiera liquidado. Y lo mismo aplica, no sé, para TIA. Celestia está igual, o sea, igual se ha movido en rango, lo mismo te hubiera liquidado. Y no lo sé, creo que todos están en rango. Ah, bueno, no, Binance. Binance estaba, vean, o sea, las semas están perfectamente alineadas. Super bullish. Y si hubieras entrado aquí y hubieras colocado tu stop loss debajo del último low, de igual modo te hubieran liquidado. Y aquí seguro estás pensando, vale, Meyali, entonces si futuros es tan riesgoso, ¿por qué tanta gente lo hace? Buena pregunta. Y para mí solo hay 3 razones. La primera ya la vimos, que es la profundidad. Bajar más rápido y llegar más lejos con menos capital. Es tentador. Y se los muestro con números, porque aquí está la prueba. Bien, aquí quiero que vean 2 columnas. La primera es Size Position y la segunda es el margen usado, la columna S. Bien, el Size Position, que viene siendo esta columna, significa cuánto controlo en total, incluyendo lo prestado, es decir, el leverage. Y fíjense bien, este número viene siendo el mismo en las 4 posiciones. Y si recuerdan, aquí tenemos 3X, 5X, 10X y 20, ¿ok? Y el size position nunca cambia. Esa es la posición real. Lo que sí cambia viene siendo el margen usado. Es decir, cuánto capital mío pongo realmente. Así que si tú utilizas 3X de leverage o apalancamiento, solamente vas a tener que poner una tercera parte del dinero total que se va a ocupar en ese trade. Y 2/3 partes las va a poner la exchange. Es por eso que aquí tienes más colchón. Pero cuando usas 20X de apalancamiento, aquí solamente vas a poner $4 de tu bolsillo. El resto lo va a poner la exchange. Es por eso que se hace tan riesgoso la liquidación. Y bueno, ¿por qué alguien haría esto? Bueno, probablemente porque quiere tener más posiciones abiertas al mismo tiempo o simplemente porque tiene poco capital y así le rinde más. Porque aunque tu size position no cambie, poner menos margen significa tener menos colchón real dentro de esa misma posición. Y eso es justo lo que te acerca a la liquidación más rápido, como ya vimos. Y la segunda razón es simple costumbre. Si vienes de Forex o stocks, estás acostumbrada a bucear siempre con tanque. Allá el apalancamiento es casi obligatorio. Es la única forma de que el mercado se mueva lo suficiente y genere rendimiento. Pero en cripto realmente no lo necesitas. El activo se mueve tanto por sí solo que no requieres apalancamiento para tener movimiento real. La única excepción razonable para principiantes sería Bitcoin o Ethereum, que son más estables o aburridos, como todo el mundo dice, porque se mueven más lento. Y la tercera, que es donde futuro sí tiene una ventaja real que Spot no te da, es meter operaciones short, o sea, apostar a que el precio baja. En Spot no puedes hacer eso. Necesitas tener el activo para venderlo. En futuros, no. Como es una apuesta en la dirección opuesta del precio, puedes apostar a que baja sin tener la moneda. Ese es un uso real de futuros que Spot no te da. Fuera de esos casos, en cripto ponerte al tanque solo te agrega una cuenta regresiva que no necesitas para operar. Así que si operas futuros solo porque es lo que ya conocías, quizás estés cargando un tanque que en cripto no te hace falta.
Pero ojo, no me malinterpretes. No te estoy diciendo que futuro sea el enemigo ni que nunca lo uses. Solo tienes que saber cuándo tiene sentido bajar con tanque y cuándo es una trampa. Y nuevamente, recuerda esto que es muy importante. Más apalancamiento no te da más ganancias, solo te hace bucear más profundo. Y entre más profundo bajas, más corto es el tiempo que te queda de oxígeno. Entonces, si vas iniciando en cripto, ¿qué es mejor? ¿Spot o futuros? Como ya vimos, Spot es la mejor opción si vas empezando. Es importante que aprendas a respirar como pez antes de bajar con tanque a 100 metros, porque los que sobrevivieron en octubre no fueron los que buceaban más profundo ni los que más apalancaban. Fueron los que podían quedarse abajo, tranquilos y sin miedo a quedarse sin oxígeno. Porque como decía Darwin, no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta a su entorno. El pez está perfectamente adaptado para vivir en el agua, sin límite. El buzo no, sobrevive solo mientras su equipo aguante. Así que adáptate, aprende a respirar como pez antes de bajar con tanque. Porque si no sabes cómo gestionar bien tus tanques de oxígeno, puedes perderlo absolutamente todo. Y si algo he aprendido es que la clave está en tener todo bajo control y en un solo lugar, porque en cripto a veces tienes que reaccionar muy rápido. Por eso yo uso una herramienta que me deja gestionar todas mis criptomonedas desde una sola app. Conectar todas mis exchanges, ver todo en un panel y operar sin andar saltando de una app a otra. Si te interesa, te dejo todo en la descripción junto con una guía por si quieres echarle un ojo. Bien, nos vemos en el próximo video y si tienen alguna duda me la pueden dejar en los comentarios.